Buenas noches. Damos gracias al Señor de poder encontrarnos una vez más en este día miércoles para poder juntos continuar recorriendo el estudio que tenemos en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. En este primer capítulo continuamos con nuestro estudio que venimos trayendo ya desde hace un tiempo. Agradecemos al Señor que podemos continuar avanzando y ahora en el capítulo 2 y aprendiendo, conociendo qué es lo que el Señor tiene para entregarnos cada día miércoles a través de su santa palabra. Quisiera, antes de comenzar, que nos pudiésemos encomendar al Señor, pedir su luz, su guía, su dirección en todo lo que vamos a ver, en todo lo que sea de decir. Les invito a que nos encomendemos al Señor antes de la reflexión en su palabra. Oremos, por favor. Padre bendito, te queremos agradecer una vez más, agradecerte por tu santa palabra, Señor, agradecerte porque tenemos esta tremenda bendición, Señor, de ser expuestos a tu palabra, Señor, y que tú nos hables a través de ella, Señor, a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. Queremos rogarte en todo, Señor, que tú seas preparando desde ya nuestros corazones, Señor, guiándome a mí también en todo, Señor, y pidiéndote, Señor, que sea tu palabra solamente la que sea hablando, Señor, a nuestras vidas, la que sea predicada, la que sea entregada, Señor. Rogamos por este tiempo, Señor, y nos encomendamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Hoy, antes de comenzar el capítulo 2, como lo que hacemos cada día miércoles, quisiera leer brevemente lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 1, desde el versículo 26 al 31, para hacer ya el puente al capítulo 2, que es lo que nos corresponde ver el día de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol continúa hablando acerca de estos conceptos totalmente externos y ajenos al pensamiento bíblico, a la mente de Dios, que se habían introducido en la iglesia de Corinto y que estaban llevando a los hermanos de aquella congregación a crear muchos conflictos en la iglesia, a dividir el cuerpo de Cristo. Se habían creado partidismos, la iglesia estaba siendo mayormente influenciada por la cultura en vez de ser influenciada por la palabra de Dios. Como Corinto formaba parte de una de las regiones de Grecia, y como para los griegos la sabiduría era una cosa muy importante, el pensamiento, el amor a la sabiduría, esto estaba influyendo lamentablemente en el pensamiento de los hermanos, más que la palabra de Dios, más que la mente de Cristo, más que el pensamiento bíblico. Y el apóstol aquí va a abordar aquello, va a mencionar aquello que tiene que ver con una elevada sabiduría, con una persona muy culta, creyendo que eso tenía privilegios delante de Dios, pensando que eso iba a ser admirado por Dios, elogiado por Dios, que eso como que daría una posición de
de privilegio delante de Dios, una posición de preferencia, pero el Señor, a través del apóstol, da a entender que nada de eso, que el Señor resiste a los altivos, que el Señor eh, no, no necesita nada de la sabiduría humana, que todo lo hace Él, que Él no necesita la ayuda del hombre, nos muestra que lamentablemente Él ha desechado a los orgullosos, a los altivos, a los que ponen su confianza en las riquezas, en su posición social, en su poder, en su sabiduría humana. Pero en cambio Él recibe a los humildes, a los que reconocen su necesidad de, de salvación delante de Él, su bancarrota espiritual. Y en el mundo nos encontramos esas dos clases de personas. Pecadores ambos, necesitados de salvación ambos, pero con actitudes distintas. Por eso que el apóstol nos muestra acá que es muy difícil, como también lo dijo Cristo en los evangelios, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Porque es rico? No, no porque es rico simplemente, sino porque él tiene puesta su confianza. Todas sus fichas, por decirlo así, las tiene puestas en sus riquezas. Allí está su confianza, allí está su esperanza. Y ante eso, el Señor nos muestra que es imposible. No así aquel que reconoce su necesidad de Dios, su bancarrota espiritual, su problema de pecado, que delante de Dios no hay nada que ofrecer, solamente lo que Dios ve es pecado y ninguna otra cosa. El versículo 29 nos decía, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 30 nos mencionaba de que, como está escrito, nos muestra el propósito, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La salvación es del Señor, la salvación depende del Señor, por tanto toda la gloria siempre es para Él. Toda la gloria es para Él. Y es lo que vamos a continuar viendo aquí en el capítulo 2, que les invito a leer desde los versículos 1 al 5 de este capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El así que nos muestra aquí el versículo 2 del versículo 1 del capítulo 2, nos conecta de inmediato con lo que venía diciendo anteriormente. Sirve de enlace, porque el pensamiento del apóstol continúa. Como hemos dicho anteriormente, estos subtítulos no son inspirados y en ocasiones, digamos, como que complican un poquito las cosas, porque uno piensa que el pensamiento anterior ya ha terminado, pero aquí continúa. Como decimos, Pablo no ha terminado todavía de hablar acerca de la insensatez de la cruz. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí el apóstol, aunque está abordando una situación compleja dentro de la congregación, nunca olvida su afecto, su, su tono pastoral, su corazón pastoral, siempre queda plagado en el texto,
siempre se deja ver, digamos, su corazón pastoral. De ahí que, así que hermanos, les menciona. Les recuerda que el testimonio que él trae, como nos dice el versículo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo no tenía ninguna intención de hablar de sí mismo, sino que lo que él tenía en mente era glorificar a Dios. Y traía el mensaje de Dios. La verdad que la única tarea del predicador es hablar la verdad de Dios. Ninguna otra cosa. No hay otra cosa que mencionar. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esto tenemos que cuidarnos también de interpretar incorrectamente lo que quiere decir el apóstol aquí. No significa que como cristianos debemos desechar la educación, los estudios, la preparación. No tiene nada que ver con eso, con aquella expresión que dice, no fui con excelencia de palabras, porque el Señor desea que todo lo hagamos con excelencia delante de Él, todo, cualquier cosa. Y cuando vamos a hablar en su nombre, el Señor desea que lo hagamos de una manera preparada, que estemos preparados, que leamos bien, que comprendamos bien, que tengamos una buena comprensión lectora, que articulemos bien las palabras, que modulemos correctamente. Uno no sabe nunca delante de qué persona uno se va a presentar para presentar el Evangelio, para hablar de Dios. Por tanto, todo lo que hacemos para el Señor debe ser con preparación, con excelencia, porque lo estamos haciendo para el Señor. Y el Señor merece que todo lo hagamos con excelencia, como para Él. El texto también nos muestra que Pablo llegó como un testigo. La palabra testimonio nos dice eso. No llegó como un filósofo, sino como un testigo. La primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Me envió a predicar no con sabiduría de palabras, dice. El apóstol continúa todavía argumentando acerca de la sabiduría humana frente al poder de Dios. En la misma carta, el primer capítulo, la misma carta, capítulo 2 y el versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Un testigo puede hablar acerca de lo que ha visto, lo que ha escuchado y por ende de lo que ha experimentado y de ninguna otra cosa. Y es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Y continúa hablando en contra de la sabiduría humana. Ya habíamos mencionado anteriormente que cuando el apóstol va a lo que mencionamos la semana pasada, que el apóstol va a hablar en contra de la sabiduría humana y va a decir que lo único que eso produce en el cuerpo de Cristo es conflictos.
es partidismos, es divisiones dentro del pueblo de Dios. Cuando exponemos y queremos poner la sabiduría humana por sobre la sabiduría divina, eso es lo único que vamos a cosechar. Mientras que si ponemos la palabra de Dios donde merece estar, donde debe estar, recibiremos bendición. El cuerpo será glorificado, será bendecido. Tendremos solamente beneficios. Y Pablo era testigo de la revelación de Dios. No era un testigo ni venía a hablar de su propio raciocinio humano. No fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría. Los filósofos, la verdad, para hacerse discípulos, dependían de su propia sabiduría, de su propia elocuencia. Y el apóstol dice que acá que él no viene con esa actitud, no viene con excelencias de palabras, con palabras altas, muy sólidas, para impresionar. Nada de eso. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto no significa que el apóstol, cuando dice aquí en el versículo 2 que se propuso hablar solamente de la cruz, de Cristo y de él crucificado, no significa que todos sus mensajes, todo el tiempo, lo único que tenían que ver era con un concepto de evangelización a los perdidos. No significa eso, que solamente iba a hablar de Cristo y de la cruz y que no iba a hablar de ninguna otra cosa. No significa eso. La verdad que él, en otras partes de la palabra de Dios, él dice que no dudó en entregar a la iglesia, a los hermanos, todo el consejo de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, que hace alusión a su persona, y a este crucificado, que hace alusión a su obra. Su persona y su obra conforman el mensaje del Evangelio. Su persona y su obra son la sustancia del Evangelio, el mensaje central del Evangelio. No es algo periférico del Evangelio, es algo central, medular. Es lo principal. Y es lo que el apóstol quiere enfatizar aquí en el versículo 2. En la misma carta, en el capítulo 1, el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. En el mismo capítulo 1, en el versículo 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El apóstol tenía siempre el mismo mensaje. No era que él cambiaba su mensaje dependiendo del auditorio que tuviera al frente. Era siempre el mismo mensaje porque era el mensaje que le había entregado Dios. No tenía otro. No tenía un evangelio A y un evangelio B. Siempre tenía un solo evangelio. Y la verdad que mientras que una persona esté en sus pecados, el apóstol dice, a esa persona no tiene que importarle otra cosa que escuchar el mensaje del evangelio. A un perdido no saco nada con hablarle acerca del bautismo, de la iglesia, del Espíritu Santo, del regreso de Cristo, de la ofrenda, de nada de eso. El perdido lo que necesita escuchar es el evangelio de la cruz, es el mensaje del Cristo crucificado. Es lo que quiere hablar el apóstol acá, porque está hablando
acerca de cuando Él llegó a ellos trayéndoles el Evangelio para salvación. Por eso que menciona esto, que no se propuso saber ninguna otra cosa más que presentar el Evangelio de Cristo. Este mensaje era tan central en los tiempos de la iglesia primitiva, que los cristianos eran acusados de adorar, de rendir adoración a un hombre muerto. ¿Por qué? Porque ellos enfatizaban a la persona de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, a su muerte en la cruz. Era algo que sobresalía siempre en sus predicaciones. La muerte de Cristo, no el nacimiento de Cristo, no el regreso de Cristo, sino que la muerte de Cristo. Obviamente que la muerte de Cristo también trae consigo la resurrección del Señor. Pero el mensaje central allí es la muerte del Señor Jesucristo. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo él mismo era un ejemplo de cómo algo débil puede ser utilizado por Dios para avergonzar a lo fuerte. La verdad que la expresión acá, temor y temblor, tenía que ver precisamente con eso. Con la preocupación por un asunto importante. El apóstol utilizó también esta expresión en otras de sus cartas. Vamos a mencionar 2 ocasiones más en las cuales las menciona. Efesios capítulo 6, versículo 5, donde él da algunas instrucciones a los siervos creyentes. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice que ese obedecer a sus amos terrenales debe ser hecho con temor y temblor. No es miedo, sino que está hablando de una responsabilidad importante, de algo importante que demanda Dios, que es necesario que ellos hagan. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos de nuestra salvación responsablemente. Repito, esto no tiene que ver con miedo, sino con temor, con respeto a una responsabilidad importante que tenemos. Esta frase indica eso: respeto y sentido de responsabilidad. Pablo estaba muy consciente de eso, estaba muy consciente también de sus limitaciones y de la tremenda responsabilidad que tenía por delante, porque él tenía que comenzar una obra en aquel lugar, una iglesia en aquel lugar. Y él reconocía sus limitaciones, su debilidad. De ahí la expresión que utiliza. Además, él sabía que llegaba a una ciudad en extremo pagana, a una ciudad en extremo degenerada moralmente. Eso era lo que era Corinto en aquel tiempo. Aún así, no cambió su mensaje, no lo alteró. Aunque tenía otra audiencia en el frente, aunque tenía griegos, amantes de la sabiduría. Nos imaginamos que pudo haber sido tentado a desalentarse, como lo que ocurre con todo hombre caído. Pero aún así su confianza estuvo en Dios. En eso descansó. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 7,
dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos los vasos de barro. La excelencia está en el poder de Dios, no en nosotros. Es lo que dice el apóstol. Capítulo 12 de esta segunda carta a los Corintios, el versículo 9. Y me ha dicho, refiriéndose al Señor, dice el apóstol, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La verdad que todo hijo de Dios está llamado a tener esta misma actitud, a reconocer su debilidad delante del Señor, a que la obra la hace el Señor, reconocer que nosotros somos meros instrumentos, que la gloria es para Él, que la salvación es de Él, y que Él obra a través de nosotros. Es como decir, como que si nosotros fuésemos guantes. El Señor es la mano, nosotros somos únicamente los guantes. Por tanto, siempre la gloria, la excelencia será de Él, el poder será de Él. Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ni mi palabra ni mi predicación. Algunos piensan que Pablo aquí cuando habla de palabra, como que se está refiriendo a su trabajo, a su testimonio persona a persona, cuando habla ni mi palabra. Que se estaría refiriendo a su evangelismo personal, por decirlo así. Pero que cuando está hablando ni mi predicación, que ahí está haciendo alusión a un auditorio, a un grupo de personas. El apóstol tenía grandes habilidades, pero no confió en ellas. No confió en ellas. No usó de retórica, que era lo que les encantaba a los griegos, lo que ellos esperaban escuchar, que era algo semejante a lo que le ocurrió en Atenas también. Los griegos esperaban escuchar otro mensaje. Por eso que el Evangelio, dice esta carta, que para ellos el Evangelio era locura. Era locura. A pesar de Pablo no haber usado de retórica, de elocuencia, el Espíritu usó el mensaje de Pablo, las palabras de Pablo, para traer convicción de pecado, para traer salvación en aquel lugar. Y ahí se formó precisamente la iglesia de Corinto, porque hubo convicción de pecado, porque hubo fe en Jesucristo, que era la persona que fue anunciada, el mensaje central que fue presentado por el apóstol. En la primera carta a los Corintios, el primer capítulo, el versículo 17, un texto que leímos hace un momento, pero lo vamos a volver a leer, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y la misma primera carta, pero ahora en el capítulo 2, versículo 13, un versículo que acabamos de leer hace un momento también, pero lo vamos a volver a leer, por lo que dice precisamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las palabras de vana sabiduría van a despojar sí o sí al Evangelio de su poder.
El texto nos lo dice. La predicación del apóstol, como nos dice aquí en la última parte del versículo 4, no era una exhibición. Él no venía a presentarse como un gran orador, como un gran filósofo, como un gran exponente de la sabiduría. No era una exhibición, era una demostración, como nos dice aquí el versículo 4. Dice que la palabra demostración significa una prueba legal demostrada ante una corte. Por eso que él se presenta como un testigo. Y los corintios lo que necesitaban no era más filosofía, necesitaban una nueva vida. Eso era lo que necesitaban. Y a través del nuevo nacimiento, de lo que había ocurrido en ellos, aquellos que se habían convertido, que habían nacido de nuevo, tenían la evidencia en sí mismos de lo que Dios había hecho. Tenían la evidencia en sí mismos de la obra del Espíritu, del poder de Dios. Es lo que nos dice el versículo 4. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol le dice a los corintios, abran sus ojos espirituales y dense cuenta de la obra que el Señor ha hecho en medio de ustedes y cómo ha obrado. Ustedes con su propia vida están llamados a ser testigos. Ustedes con su propia vida, por lo que Dios ha hecho en ustedes, ese es el testimonio más grande. Es la evidencia más grande del poder de Dios. Nosotros no podemos cambiar a otros. Tampoco podemos cambiarnos a sí mismos. Por eso que solamente Dios puede transformar el corazón humano. Y es lo que Él hace a través de su Espíritu Santo. Es lo que Él hace con su poder. Se dice que un creyente una vez le dio un consejo sabio a otro creyente. Dice, cuando guíes a personas a Cristo, nunca les digas que son salvos por hacer esto o aquello. Es tarea del Espíritu Santo el darles testimonio a las personas que son salvas. No puede haber salvación a menos que el Espíritu obre. La verdad que es muy distinto que uno le diga a otra persona que es salva a partir de lo que ha hecho, a que se lo diga el Espíritu mismo, a que el Espíritu mismo le dé testimonio de que es un hijo de Dios. Importante. A veces podemos darle a una persona porque hizo tal o cual cosa y decirle, ya eres salvo. Y si la persona lo hizo simplemente porque lo escuchó de otro, pero realmente no ha tenido una experiencia verdadera de salvación, un encuentro real con Cristo. Creo que es un consejo muy sabio, que no le digamos a una persona que ella es salva. Entiéndaseme bien, que esperemos a que el Espíritu mismo le dé testimonio a través de su palabra de que es un hijo de Dios. Creo que es un consejo muy sabio. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente nos encontramos con estas dos palabritas. ¿Para qué?
La semana pasada las habíamos encontrado ahí en el versículo 31 del capítulo 1. Ahora la encontramos aquí nuevamente en el versículo 5. La verdad que cuando la fe se apoya en el poder de Dios, tiene un fundamento sólido y permanente. No así cuando la fe descansa en la sabiduría de los hombres. Cuando la fe descansa en el poder de Dios, tiene un fundamento sólido y permanente, que no puede ser movido. Hay seguridad allí. Pero cuando la fe descansa en la sabiduría de los hombres, no hay ninguna seguridad. Ninguna seguridad. La verdad que si la fe tuviera un origen humano, fracasaría y desaparecería completamente. Muchos creyentes lamentablemente piensan que su fe descansa en ellos mismos. Por eso que algunos piensan que pueden perder su salvación, porque piensan que la fe descansa, su fe descansa en ellos, que la salvación descansa en su fe. Pero no es así. Descansa en la gracia de Dios. Descansa en el poder de Dios. Porque el mensaje de Dios trae con él el poder de Dios. El mensaje de Dios trae con él el poder de Dios. Y si nosotros escuchamos, al escuchar el mensaje de Dios, Dios obra en nuestro corazón y pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, es porque obró el poder de Dios. No solamente no obró un ejercicio mental por parte nuestra, un acto emocional, un mero acto emocional, no. Ha obrado algo externo a nosotros, ha obrado en nosotros un poder sobrenatural, un poder, un poder grande, un poder muy grande, que es el poder de Dios. Solo el mensaje de Dios trae con él el poder de Dios. Último versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La verdad que es importante que nosotros podamos distinguir en nuestra propia vida cuando hay una obra de Dios y cuando no la hay. Cuando hay algo que es de Dios y cuando hay algo que es de nosotros mismos. Creo que es importante, porque a veces nos confundimos en ello. Claro, como son cuestiones muchas veces tan subjetivas, porque ocurren en nuestro interior, necesitamos que la palabra nos lo diga. El Señor nos conoce mejor que nadie. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Llegamos a ese conocimiento a través de su palabra. El Señor dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Engañoso y perverso. Y Dios lo conoce. Gracias al Señor porque nuestra fe
descansa en la gracia de Dios, no en un esfuerzo nuestro. Nosotros perseveramos con fe verdadera, o mejor dicho, perseveramos con confianza en Dios porque hay una fe verdadera en nosotros, porque Dios hizo la obra. Somos llamados a vivir en santidad porque Dios nos ha santificado a través del Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo. Posicionalmente ya somos todas esas cosas. Hay fe, hay salvación, estamos seguros en Cristo, pero por lo que Dios hizo, nuestra salvación no descansa en nosotros mismos. Gracias al Señor por eso. Nuestra fe no descansa en nosotros mismos, en nuestras propias habilidades, en nuestra propia sabiduría. Descansa en el poder de Dios, como dice aquí el versículo 5. Por eso que podemos estar seguros que lo que el Señor ha comenzado en nosotros, lo va a terminar. Lo va a terminar. Lo único que el Señor demanda de nosotros es fidelidad, que seamos fieles, que seamos obedientes. Que seamos obedientes. Todo lo demás, Él lo hace. Todo lo demás Él lo hace. Solamente demanda obediencia de parte de nosotros. Y todo lo demás lo hará Él en nuestra vida, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Creo que es importante que esto se nos repita vez tras vez, porque muchas veces tendemos a olvidarlo y descansamos demasiado en lo que nosotros podemos hacer. Y descansamos poco en lo que Dios hace en nosotros, a través de nosotros, por medio de nosotros. El Señor bendiga su palabra una vez más. Y como decíamos, vaya formándonos, vaya formando a Cristo en nuestro interior. Ese es su plan para con nosotros, formar a Cristo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros. Y lo va a hacer a través de su palabra. Y lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. Lo va a hacer a través de su poder. De su poder, no del nuestro. De su sabiduría, que es su palabra. No de nuestra sabiduría humana. Amén. Amén. Que así sea. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te agradecemos una vez más que nos continúas, Señor, enseñando estas verdades, mostrando estas verdades, Señor, porque deseas que tu palabra eche raíces en nosotros, Señor. Porque deseas que tengamos, Señor, una manera correcta de pensar, una manera bíblica de pensar. Porque deseas que reconozcamos, Señor, tu obra en nuestras vidas, Señor. Y deseas que nosotros descansemos, Señor, en ti, en la persona de Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en la cruz. Bendito Dios, que ninguno piense en su corazón que estas cosas ya las domina, ya las conoce, ya las maneja a la perfección. Líbranos, Señor, de tener esa manera de pensar, ese concepto que no muestra humildad, porque permanentemente necesitamos volver a escuchar esto, Señor. Y que de una u otra manera, Señor, a través de la obra de tu Espíritu, Señor, esto se vea
reflejado en nuestra vida, nuestra confianza en ti, Señor, en tu obra en nosotros. En que nosotros, Señor, podamos descansar en la obra de Cristo, en su sacrificio único, en la obra tuya en nosotros, Señor, que continúas haciendo, Señor. Hay una obra pasada, hay una obra presente y hay una obra futura, Señor, en nuestra vida. Y tú te has comprometido a completarla, Señor, a finalizarla. Y Padre Celestial, que nuestra confianza no esté en nosotros, Señor, sino que esté en ti, en tu poder, en tus fuerzas, en el poder del Espíritu, Señor. No nuestra propia sabiduría, no nuestra propia opinión, Señor. No nuestra inteligencia, Señor. Porque delante de ti somos necios, Señor. Continúa obrando con tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Guiándonos a la verdad. Guiándonos, Señor, a que estos principios se hagan carne y hueso en nosotros, Señor. Y que permanezcan no solamente en nuestra cabecita, Señor, sino en nuestro corazón, Señor. Porque cuando tu palabra llega ahí, Señor, ahí es cuando se producen los cambios verdaderos en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Oramos agradecidos, pidiendo por todas estas cosas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, damos gracias al Señor por su palabra. Él la use soberanamente en cada uno de nosotros. Y nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana para continuar avanzando por esta carta y conociendo al Señor y su plan a través de su palabra. Buenas noches. Buenas noches.